Hola, nuevamente estamos aquí por este lugar conectado. Gloria a Dios, dándole las gracias a nuestro Padre Celestial, porque hoy, un día más, podemos estar aquí delante de su presencia, llevando este mensaje de salvación, este mensaje de edificación para nuestras vidas. No hay nada más edificante que la palabra de nuestro Dios. Y hoy Dios tiene grandes cosas para tu vida, cosas maravillosas como todo lo de Dios, porque Dios es bueno. Por eso te damos la bienvenida nuevamente a este lugar y te pedimos que quédate conectado y también hasta el final, porque Dios hoy va a hablar a tu vida. Estoy segura que Dios va a hablar a tu vida porque no es por casualidad que te hayas conectado. Es Dios, en Dios no hay casualidad. Dios siempre está obrando y hoy te ha conectado a través de este medio, a través de esta página, desde aquí, desde la población de San Mateo, Comunidad Cristiana Nueva Alianza, aquí en el estado Aragua, Venezuela, para todo el lugar del mundo, porque fíjense que Dios es tan bueno que a través de esta página, a través de ese dispositivo, a través de esa pantalla en la cual tú estás conectado ahorita, podemos llegar a todo lugar del mundo. Por eso desde aquí te saludamos si estás en Perú, si estás en Panamá, si estás en Colombia, si estás en Ecuador, si estás en Argentina, si estás en Estados Unidos, si estás aquí mismo en Venezuela, en los diferentes estados, desde aquí te saludamos y te pedimos que te quedes conectado y también que compartas, porque lo que Dios tiene para ti hoy va a engrandecer en gran manera tu vida. Así que quédate conectado por este medio. Y como todos los lunes estamos aquí no para hablar de nosotros, sino lo que Dios ha hecho en nosotros, porque a Él sea la gloria y la honra. Y este programa se titula De las tinieblas a su luz admirable, un programa que Dios ha puesto en nuestro corazón para que sea transmitido, para que ustedes se puedan enterar de todas las cosas maravillosas que hace nuestro Dios, porque nuestro Dios no está muerto. Dice su palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si es el mismo, sigue haciendo los milagros que en un principio hizo cuando Jesús lo envió aquí en la tierra. Él vino a sanar enfermos, a libertar a los cautivos, vino a consolar, vino a restaurar. Y si su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, sigue haciendo cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Y en primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. ¿Y sabes para qué? Para que anunciemos todo esto que yo te estoy diciendo, las virtudes grandes y maravillosas de nuestro Dios. Por eso es que te pido que te quedes conectado y que comparte este programa porque sé que será de gran edificación para tu vida. Y bueno, como todos los lunes, tenemos un invitado que fue sacado de tinieblas y en este caso tenemos a mi hermana, una hermana muy querida que nos visita hoy en este programa y es nuestra hermana Silvina. Quiero darle la palabra, hermana, bienvenida a este programa y quiero que salude a esa audiencia que se enterará hoy. ¿Quién es Silvina? Bueno, mi Gloria nombre a es Dios. Silvina Sánchez y estoy aquí para dar un testimonio, ¿verdad? Agradeciendo primero que nada este programa, que por medio de este programa los testimonios llegan a aquellas personas que realmente necesitan oír de lo que a uno le ha pasado y que muchas personas probablemente estén pasando por la misma situación, ¿verdad? Que yo ya pasé y esperando que lleguen a sus oídos
y que ellos puedan llegar a los caminos de Dios y a los pies de Cristo, así como yo llegué. Agradeciendo este programa, que lo que por medio de mi testimonio, ¿verdad? Que sean de edificación para ellos. Gloria a Dios. Bueno, hermana, qué bueno. Este testimonio sé que va a ayudar a muchas personas, porque a veces estamos como que creemos que solamente a nosotros nos pasa. Hay tantas cosas que nos pasan en nuestra vida que creemos que solamente a nosotros nos pasa. Y cuando vemos, hay alguien que ha pasado por la misma situación y la ha superado. Y por eso este es el propósito, el objetivo de este programa, que tú sepas que sí se puede salir adelante. Este programa está dirigido a toda persona, no tiene edad, puede ser niños, adolescentes, viejos, ancianos, a toda persona que necesite oír las cosas grandes y maravillosas que hace nuestro Padre Celestial. Bueno, hermana Silvina, vamos a estar orando para que sea Dios obrando en el corazón de todas las personas a través de este maravilloso testimonio que usted tiene en este día. Padre celestial, mi Dios bueno, Padre amado, una vez más estamos aquí delante de tu presencia santa, mi Dios. Padre, regocijadas, mi Dios de la gloria, porque una vez más, Señor, podemos exaltar tu nombre, podemos glorificar, Padre Santo, tu nombre, mi Dios amado. Podemos hablar de las cosas grandes y maravillosas, Padre, que usted hace, Señor. Y en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos, Padre Santo, a cada hombre, a cada mujer, mi Dios amado, a un niño, adolescente, Señor, que se van a conectar, mi Dios amado, por este medio. Lo ponemos en tus manos para que sea usted, Padre amado, obrando, Señor, en los corazones, mi Dios de la gloria. Y en especial te pedimos, Padre Santo, si hay alguien, mi Dios amado, que tenga un problema, que no le haya solución, Señor, Padre, que se sienta, Padre Santo, que está encerrado, que está en oscuridad, mi Dios amado, Padre, en esta hora pedimos que sea usted, mi Dios de la gloria, obrando en el corazón de esas personas, mi Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, hermana Silvina, cuéntenos. Comenzamos con ese testimonio maravilloso de esa vida que, bueno, que Dios obró y hizo y aún está haciendo grandes cosas en su vida. Háblenos un poquito de quién es la hermana Silvina Sánchez. Actualmente, ¿quién es la hermana Silvina Sánchez? Bueno, Silvina Sánchez es una mujer muy trabajadora, muy guerrera, como yo le digo. Es una mujer que ha aprendido a luchar, a perseverar, a que las cosas que uno quiere, ¿verdad? Hay que lucharlas y hay que ganarlas. Sobre todo cuando uno llega a los caminos de Dios, que hay que estar perseverando día y noche. Y es una constancia que uno tiene que tener, ¿verdad? En esa fe, en ese amor, en esa fe que uno tiene, ¿verdad? De cuando hay momentos difíciles, pues uno le pide a Dios esa fortaleza y Él está ahí en todo momento para ayudarnos, para darnos esas fuerzas que necesitamos, y en el amor y en la paz de Él nosotros podemos conseguir. Gloria a Dios, hermana Silvina, una mujer luchadora como usted, una mujer guerrera, una mujer que no se deja vencer por las circunstancias. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir, que hay oportunidad, mientras tengamos vida, hay oportunidad y que debemos de luchar, que es lo que usted acaba de decir, por lo que queremos, porque Dios está con nosotros y su palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos fortalece. Gloria a Dios. Y actualmente esa es la Silvina, ¿verdad? Silvina de la población de Cagua nos acompaña ella para la gloria de Dios. Y bueno, hermana Silvina, vamos a hablar un poco
o vamos a recordar, yo no sé cuántos años, ¿verdad? Atrás, muchísimos años atrás, porque quiero saber, hermana, ¿cómo fue su crianza? La crianza de usted, ¿cómo fue? Bueno, yo nací en un pueblito que se llama Costa de Maya, que queda entre medio de Puerto de Maya y medio de la colonia Tobar. Soy hija de papá y mamá, el cual somos 10 hermanos, ¿verdad? Yo soy la número 8. Y mi niñez fue bonita, la veo yo en la actualidad ahorita, pero no fue tan difícil tampoco, con mucha falta de cariño, con mucha falta de afecto, con mucha falta de mamá, a pesar de que la tenía a las 24/24. Pero ella fue del tipo de persona que en lo que ella me tuvo a mí, ella me entregó a mi hermana, una de mis hermanas mayores, ¿verdad? El cual ella se ocupó, era la que me daba un abrazo, era la que me daba un beso, era la que se ocupaba de mi ropa cuando estaba sucia, de estar pendiente de si yo comía o no comía. Pero siempre me hizo falta ese cariño de mamá y en ese entonces yo estaba muy niña y no diferenciaba de que cómo era el cariño y cómo era el amor. Porque yo sentía tristeza, pero no sabía de qué era esa tristeza, sí. Si era por la falta del amor de mi mamá, por la falta de su abrazo, por la falta de sus besos. Y eso me entristecía mucho. Y yo lloraba mucho, aún siendo niña, yo recuerdo que yo lloraba y mi hermana me decía, pero ¿por qué lloras, nena? Y yo decía, yo no sé por qué lloro, pero esa era esa nostalgia, de que yo quería que mi mamá me abrazara, de que mi mamá me dijera, oye hija, yo te quiero, de que ella llegara del trabajo, estuviera en la casa y ella me abrazara así como yo abrazo y quiero a mis hijos. Yo quería sentir eso Anhelaba y no sentirlo. lo tuve. Y bueno, ese pueblito de allá de Costa de Maya Ujú. se llama. Tuve la oportunidad de visitar ese frío por Sí, allá, eso es muy rico. muy sabroso. También tuve la oportunidad de trabajar un año allí en la colonia Tovar Sí, y veo que esas personas, bueno, en el tiempo que yo tuve, son personas muy sí, carismáticas, sí. sí, muy, con mucha educación y Ujú. carismático, pero también tuve la oportunidad de estar con niños y por el mismo trabajo de ellos, miren, los niños tienen de todo. Usted tenía, bueno, no sé cómo sería en esa parte económica. No, mi papá. Ajá, como, Carecí de muchas privacidades, falta de ropa, ajá, a veces había comidita, a veces no había, a veces llorábamos mucho porque eran 10 muchachos y usted se puede imaginar. Las cosas eran súper económicas, pero también los trabajos eran muy difíciles. Entonces a veces todos llorábamos, ¿verdad? Porque queríamos comer y ella se angustiaba y yo la veía llorar. Yo no decía nada porque estaba muy pequeña, pero sí me entristecía en el corazón porque de una manera de uno su mamá lloraba, ¿verdad? Uno también se entristecía. Y entonces uno quería como ayudar, pero uno no tenía los medios, pues porque uno era muy niño y uno no sabía qué hacer, pero sí hubieron muchas carencias, mucha miseria, muchas, le me tocó tocó mucho muchas veces acostarse sin sin comer. comer. Es muy Y es muy triste, duro, ¿verdad? es muy duro. Y a pesar de que por allá trabaja mucho las tierras, en esa parte, bueno, yo le estoy hablando del centro de la colonia, pero muchos van también y se dedican al trabajo y descuidan a la familia, muchísimas veces descuidan a la familia. Y usted Así me está es, contando que su mamá la entregó a su hermana mayor porque antes como que había era una cultura, creo que antes, hace muchos años, la persona que criaba eran los hermanos mayores, sí, así es. porque yo también tuve también una hermana mayor, mi hermana que está en Colombia, aprovecho de saludarte por aquí. Ella también, mi mamá trabajó muchísimo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche Ujú. para poder levantar la casita donde nosotros vivíamos. Y bueno, mi hermana se encargaba de nosotros, de cuidarnos. Así Y bueno, es. hoy agradezco de verdad que ella estuvo allí. Pero no hay nada como el calor de una madre, Ujú. el cariño de una madre, porque a veces aprovecho la oportunidad, hermana, porque
Yo sé que este programa va a llegar a muchas personas. Hay madres que se dedican totalmente al trabajo y le pueden dar todo a los hijos, le dan comida, le dan, tienen las mejores cosas, pero el amor de esa madre, la compañía, no está. Y ellos, los niños, bueno, con cualquier cosa se entretienen, pero van llevando eso y van creciendo con eso en su corazón. Entonces, pues, desde aquí te hacemos un llamado a todas esas madres para que estén pendientes, atentas, cuidando, no solamente darle todo, sino estar allí en ese momento que tu hijo te necesita. Entonces, bueno, hermana, su madre, me imagino por el trabajo, ¿verdad? Que la dejó. Y sí, porque ella trabajaba en el campo, cuando había cosecha de café, tenían parcelitas y entonces tenían que dedicarse a las tierras, a sembrar, a trabajar. A veces ya se iba a las 5 de la mañana, llegaba como a las 3 de la tarde, ya ella llegaba muy cansada. Me imagino que también se sentiría demasiado cansada, que llegaba agotada, porque eso en aquel tiempo pues uno lo veía que eso no era trabajo para mujeres, sino para hombres, ¿verdad? Y a ella le tocaba muy fuerte, a pesar de que ella vivía con mi papá. Pues mi papá hubo una temporada también que él se entregó al alcohol y entonces él ya no trabajaba, sino que él era como una carga más de mi mamá, sino que ella era la que se encargaba de los 10 muchachos, ¿verdad? De mis hermanos, de mí, y tenía que atenderlo a él también, y entonces era como la responsabilidad de los hijos y la responsabilidad de él, y él no se preocupaba si nosotros comíamos, si necesitábamos, cuánto ella tenía que trabajar para alimentarnos, él no recapacitaba, no pensaba sobre eso, porque lo de él era tomar y tomar. Bueno, Dios es grande y es maravilloso y la guardó, hermano, porque la Amén. guardó, porque usted la edad que tiene, usted está allí a pesar de esas necesidades que tuvo por la falta de comida, por la falta de vestido, tal vez la misma falta de la vivienda, pero Dios siempre estuvo allí. Eso es lo importante porque la guardó de todos esos momentos. ¿Y qué es lo que más recuerda de su infancia? Lo más triste fue eso, hermana, la necesidad que pasó. ¿O hay otra cosa muy triste que usted recuerda de su infancia? Lo más triste de mi infancia es que le voy a decir, mi pastora, yo casi no tuve infancia, Ah, no tuvo infancia. porque mi infancia se basó a partir de los 7 años de encargarme de 2 hermanos, porque ya mis otras hermanas ya crecieron, ya se casaron, ¿verdad? Mis otros hermanos varones fueron creciendo y ellos se fueron yendo de la casa buscando una mejor vida. Entonces prácticamente yo quedé con mis 2 hermanos menores y quedaba yo, pero como le estoy contando, mi mamá le tocaba trabajar y ella me hizo a cargo 2 hermanos míos, el cual yo tenía que encargarme de la limpieza de la casa, encargada del cuidado de mis hermanos, de que ellos tuvieran comido, de yo hacer la comida para cuando ella llegaba, de lavar la ropa. Y en el medio de esa infancia yo lo veía que ellos lloraban porque estaban pequeños y querían dormir. Yo también lloraba porque yo no sabía qué hacer. Lo único que yo sabía era que yo tenía que hacer las cosas y como ellos tenían, los padres de antes tenían un carácter muy fuerte y mi mamá lo tenía. Era una señora que cuando ella decía algo, pues uno tenía que cumplirlo y uno el hijo era muy obediente. Pues yo trataba de hacerlo, de cumplir las reglas que ella imponía, ¿verdad? Para que cuando ella llegara yo no fuera castigada. Y entonces cuando ella llegaba tenía que estar todo hecho. Mis hermanos tenían que estar bañados, tenían que estar vestidos, tenían que estar comidos, la casa tenía que estar limpia, la comida tenía que estar cocida. Y llegaba un momento en que yo me podía llorar porque yo me sentía cansada, pero tampoco a esa edad yo no sabía qué era cansancio. Yo sabía que me dolía el cuerpo, pero no sabía por qué me dolía. Entonces cuando ella llegaba, lo primero que ella hacía era pasar como revista, que estaba limpio, si la ropa estaba limpia, si los niños estaban bañados, si la comida estaba cocida. Y si por un error yo cometí un error y no hacía algo, pues me acuerdo que ella tenía lo que le llamaban antes un mandador de cuero. Y entonces Mandador yo de lo tenía cuero. guindado en la cocina y cuando ella agarraba ese mandador, pues yo me paralizaba. Entonces ella me decía, ¿vas a correr? Y yo le decía a ella, no. Simplemente esperaba que ella me diera el castigo que me diera. Pero muchas veces fue muy injusta porque ella a veces me daba de tanto en espalda que yo a boca arriba no podía dormir.
porque eran demasiado castigo y como eso era cuero, eso quedaba, usted le pasaba la mano, ¿sabe? Quedaba como, hacía como cerrito. Y entonces no me dolían tanto los latigazos que ella me daba, sino era la injusticia que ella cometía, ¿sabe? Y en silencio yo lloraba. Y yo me decía, entre mí, en mis pensamientos, yo decía, no habrá nadie que vea esto que mi mamá hace. Puede ser una persona tan injusta, pero con lo mismo que pensaba, pues yo como que lo desechaba de mi mente, ¿sabes? Porque yo sentía que al pensar así, yo faltaba el respeto y estaba pecando por eso. Bueno, y fíjense, ahorita, fíjense cómo fue la crianza y la infancia que tuvo mi hermana Silvina. Y ahorita los jóvenes se quejan por todo se quejan, van a barrer, se quejan, y miren la crianza que antes tenías. Y claro, por supuesto, mucha injusticia, como ella dice, y es por eso que, bueno, hoy en día está la protección a los niños y adolescentes, aunque a veces también a veces también se pasan porque yo pienso que, bueno, ni tanto ni tampoco, ¿ves? Entonces, pero fue una infancia muy, muy, muy difícil y queremos que la juventud vea esto. Tú te quejas por lo que estás viviendo hoy. Imagínense cómo se vivía antes. Y me llamó la atención ese mandador de cuero. Sí, Suena como algo, mandador de cuero, porque algo ella lo picaba en 4 y cuando me daba lo dejaba 8 marcado en la espalda. mucho marcado en la espalda. Imagínense. O sea que esos tiempos de antes eran bastante difíciles. Y a los 7 años ya ella tuvo que encargarse de una responsabilidad. Y no es tanto de una responsabilidad, sino que se suman a eso los maltratos que se vivía en la antigüedad. Por eso hacemos un llamado de atención a los jóvenes que valoren lo que están viviendo ahora, porque los tiempos de antes eran bastante difíciles, bastante fuertes. Pero bueno, hermana, gloria a Dios que el Señor la guardó. Siempre Una estuvo vez conmigo. más, siempre estuvo con usted a pesar de ver esa situación allí. El Señor siempre estuvo con usted. Entonces, usted no conoció muñeca, no conoció nada de esos juegos, ¿verdad? ¿O sí? Con esa muñeca también tengo un recuerdo triste. Cónchale. Me acuerdo que en aquellos años los que ganaban, los alcaldes y esas cosas, ¿sabes? Ellos iban como en una comisión y en esos campos siempre habían eso lo que les llaman casonas, Las como esas canciones. oficinas grandes. Y entonces se reunía toda esa cantidad de personas y regalaban muchos juguetes. No dejaban un niño pues sin juguete. Me acuerdo que tenía yo como 8 años, me regalaron una muñeca bella y hermosa, rubia, con un pelo larguísimo y los ojos azules. Yo la acostaba y ella se dormía. Y yo lloraba de la alegría. Bueno, la disfruté mientras la tuve en las manos. Porque cuando llegué a la casa, ella la traspasó, ¿sabes? La agarró con un palito de madera y la traspasó así por debajo y le sacó el palito por la cabeza. Y entonces la metió porque cocinábamos en fogón de leña y me acuerdo que ella le daba vuelta así. Y mientras mi muñeca se derretía con el fuego, yo sentía que me estaba desprendiendo el alma de mi cuerpo. Yo lloraba con un dolor tan grande que yo decía, no, mamaita, no me la queme, no me la queme, mira cómo se está quemando. Y ella se reía, ¿sabe? Muy sarcásticamente. Y yo no sabía si tener rabia, si llorar de dolor o de llorar de tristeza. Pero yo la veía hasta que ya se le consumía hasta lo último. Pero sí me quedaba como ese recuerdo de amargura, ¿sabes? Y yo la veía a ella y yo la veía así como con mucho resentimiento. Y ella me decía a mí, te dolió, te lastima, te hiere. Y yo con miedo a la represalia que ella tuviera tomando contra mí, yo le decía, no, a mí no me importa que tú la hayas quemado, pero sí, mi pastora, yo por dentro sentía mucha rabia. Yo sentía mucho rencor por todas esas cosas. Y porque eran los únicos juguetes que yo recibía y porque era la única muñeca que tenía. Mis hermanas escondidas de ella me hacían, ya agarraban las tuzas de maíz cuando nosotros cosechábamos
Y entonces nosotros la desgranábamos, ¿verdad? Y entonces de esa tucita ella le ponían una fardita y entonces le ponían como un trapito en la cabeza y entonces le hacían ojitos y hacían boquita y entonces le ponían los pelos así cortaban la tela de cualquier pedacito de tela y yo le hacían como cabellitos y entonces se la pegaba. Entonces yo me hacían como una colección y me la metían en una cajita. Pero yo jugaba cuando mi mamá no estaba. Entonces cuando yo sentía que mi mamá llegaba, ella me decía, guarda la muñeca, guarda la muñeca. Entonces yo la metía debajo de la cama. Era la única manera de que yo pude pues, disfrutar de esa infancia. Esos pedacitos así bonitos, y yo los recuerdo y fueron muy bonitos. Bueno, Fueron muy bueno, y esas no se las llegó a quemar ni a esbaratar porque las tenía porque la tenía escondidas. escondida. Bueno, también hay un testimonio parece que esas personas de por allí, no sé por qué, porque su madre tenía esa actitud, porque era su madre, ¿verdad? Sí, La que la parió, tenía esa actitud, pero creo que porque conocí también a otra persona de por allí, de esos lados, ella decía que todas las muñecas y los juguetes que tenía, su mamá se los despedazaba y ella quería, anhelaba jugar con una muñeca, entonces como la castigaban, hermana, la metían dentro de un escaparate, de un closet, y ella ahí en ese closet dibujó una muñeca, dibujó esa muñeca ahí en el closet. Y cada vez que ella la metía en el closet, ella hablaba con esa muñeca que tenía ahí dibujada, hablaba con ella y todo. Pero la muñeca se convirtió en un demonio. Después la perseguía para todos lados, porque los demonios existen. ¿Sabes que los demonios existen? Dice la palabra de Dios que los demonios tiemblan cuando saben quién es Dios. Entonces, quiere decir que sí existen los demonios y lo quiero buscar por aquí para que puedan, en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Y en esto haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Eso lo dice en Santiago 2:19, es decir, si la Biblia habla de los demonios, es que los demonios existen. Y me llama mucho la atención por eso, porque, bueno, no entiendo la actitud y el comportamiento de tu madre, o sea, tanto odio aparte de pegarte, pero no es solamente tu madre. Te estoy contando este testimonio para que sepas que también hubo personas, porque conocí, ella es una pastora ahorita, una pastora amiga, y ella me estuvo contando ese testimonio. Y en algún momento te enteraste después de grande por qué tu madre tenía esa actitud contigo. ¿No sería un rencor hacia tu padre o que ella también fue maltratada? Porque es una cadena que se va repitiendo, ¿sabes? ella siempre a mí me decía que yo no pertenecía a la familia, desde muy pequeña. Y yo pensaba que era que ella lo decía por decirlo, ¿verdad? Pero ya teniendo como más razón, yo un día la llamé a ella y le dije, mamá, ¿por qué tú dices que yo no soy de la familia? Yo no soy tu hija, porque soy una madre que no haya tenido su hija, ¿verdad? Que no sea de su vientre, puede decir, tú no eres de la familia, porque si es por lastimarme, pues me ha lastimado hasta ahorita, porque siempre he creído que de verdad tú no eres mi madre, porque yo veo que usted, pues yo no la trataba de tú. Usted con mis otros hermanos no es así, sino que si usted agarró una rabia con mi papá, usted se descargue conmigo. Y usted agarró una rabia con mis hermanos y yo no veo que usted lo maltrate de esa manera, porque usted se ensaña tanto conmigo, porque la crueldad es conmigo. Y ella me dijo, mi pastora, hacía sequita, es que yo nunca te he querido, yo siempre te he odiado. Y eso me dolió en el alma, mi pastor, y yo sentí un dolor tan grande que como cuando yo le digo que yo no lloraba para afuera, sino desde ese entonces, por a raíz de todas esas cosas que a mí me fueron pasando en mi vida, yo aprendí a llorar para adentro. Y no es que mis lágrimas botaran, ¿verdad? Y no demostrarle a todo el mundo de que a mí me dolían las cosas, sino que a mí me dolían, pero yo sentía que mi corazón quedaba como pasita así de arrugadito. Y cuando ese corazón empezaba a dejar de sentirse como pasita, pastora, yo sentía que el dolor era más grande. Entonces cuando ella me dijo esa palabra, yo sentí un dolor muy grande, como una puñalada, ¿sabes?
que le meten a uno en el corazón y como que si a uno poquito a poco se lo fueran sacando. Ese fue el dolor más grande que yo sentí, de uno de tantos. Bueno, imagínese, o sea, el motivo por el cual te hacía tanto daño ni siquiera no era que no era su hija, era su hija, el motivo era porque ella no tenía amor hacia Así es. ti, ¿ves? Y yo pienso que, bueno, a tu mamá le hacía falta Dios, porque Dios es amor, y cuando Dios entra a nuestro corazón es el amor sincero, el amor verdadero, es cuando uno de verdad aprende a amar, por eso yo no sé si estás pasando una situación parecida, aunque es una situación bastante fuerte de esta hermana que Dios ha rescatado, que Dios ha sacado. Imagínese las tinieblas que han venido a la vida de ella, que su propia madre le diga que no la quería. Y no solamente que se lo diga, sino que se lo demostraba que no la quería. Pero la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso, Jehová te va a recoger. Quiere decir que si la palabra lo dice, es porque de repente puede haber madres, puede haber padres que no quieran, que abandonen a sus hijos. Y ahorita hay mucho abandono, hermanas, muchísimo abandono. Da tristeza. ¿Por qué? Porque se van, por ejemplo, se fueron a otros países y dejaron a sus hijos aquí. Eso es un abandono. Y no sabe, mire como usted cuenta, en que cada dolor aprendió a llorar para adentro. El corazón lo sentía como arrugadito, como una pasita. Qué triste es cuando sentimos que no le importamos a nadie. Y yo pienso eso, los abandona, otros simplemente lo abortan. Y el ser humano es una creación de Dios, una obra de Dios. Y es increíble que Dios lo pone en el vientre de la mujer y no lo quieren. Y eso sin contar los padres, ¿verdad? Porque los padres, bueno, pero la madre, yo creo que el amor de la madre es primordial. Por eso hoy te hacemos un llamado, si tienes hijos, ámalos, ámalos, quiérelos, porque mira lo que pasó ella y bueno, lamentablemente tenemos que hablar de esa madre que no conoció nunca a Dios. Ella vive, hermana. No, ella murió hace 4 años. Murió hace 4 años. Y bueno, ¿no tuvo la oportunidad de conocer a Dios o sí? Allá arriba en Montecuro, donde ella estaba con mi hermana, sí, ella tenía amiga cristiana. Cuando ella estuvo en mi casa, que yo me congregaba en la otra iglesia hace aproximadamente 12 años atrás, ella se enfermó y ella me la trajeron para la casa. Yo la traté a ella, la estuve cuidando. Yo le hablé a ella de la palabra, ¿verdad? Y como vuelvo y le repito, ella tenía un carácter muy fuerte y ella no permitía que nadie le dijera nada, que le aconsejara, que le dijera, porque ella decía que ella no le hacía falta eso porque ella tenía un corazón de oro. Tenía un Entonces corazón yo de le oro. dije a ella, mire mamá, yo le voy a decir algo, y decía ella, Maíta, y mire Maíta, el corazón solo lo conoce Dios. Ni nosotros mismos no conocemos el corazón, porque a veces decimos que nosotros perdonamos el corazón. Y le dije a ella, usted tiene que arrepentirse. La agarré, la abracé y le dije todo el daño que ella me había hecho sin reprocharle. La abracé, le di un beso. Y entonces le daba todo el dinero y le dije, no tiene necesidad de comprar nada porque todo está comprado, no tiene que gastar el dinero en nada, ese es para que tenga ahí guardado y yo se lo entregaba. No había mal sentimiento en mi corazón, pues, sino que mi prioridad era ella. Y cuando cumplí los 8 años, ahí fue donde, vamos a decir que hablé con Dios la primera vez, porque yo no sabía ni cómo hablarle, sino como yo escuchaba Dios, 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 y un día jugando con mis hermanos, yo me aparté a un ladito, ¿verdad? Eso fue una tarde, eran como las 4 de la tarde, y estaba una tarde así cuando el sol se estaba metiendo, estaba una tarde muy bonita, y yo sentí una tristeza tan grande en mi corazón, pastora, yo escuchaba a los pajaritos y a mí me dan ganas de llorar. Yo miraba el cielo. Yo no sé si en ese momento era que Dios a mí me estaba tocando, era el Espíritu Santo, pero en aquel tiempo yo no conocía que era el Espíritu Santo, ni que era la presencia de Dios, ni nada. Sino yo lloré mucho, yo lloré, y en medio de mi llanto yo decía, Dios, cuando yo tenga la mayoría de edad, yo voy a trabajar para mi mamá y no voy a dejar que mi mamá me pase trabajo. De lo que ella le hizo falta, yo le voy a cubrir todas esas necesidades.
pero eso solo fue un sueño, mi pastor, Mm, porque ese sueño no se hizo realidad. no se hizo No me realidad dio la oportunidad de hacerlo. porque murió su mamá. No, mi pastor, ella no murió, sino que yo ya entregando la adolescencia, cumpliendo los 12, 13 años. O sea que los papás de uno antes, ellos negociaban con uno, ¿sabes? Ajá. Entonces ya cuando yo cumplí los 13 años, había muchos colonieros que iban para las costas, ¿verdad? Que iban para allá, iban a festejar, iban, hacían parrilla y todas esas cosas, a pasarse un fin de semana en esos campos. Ella conoció un señor y ella recibió dinero de ese señor. Ella le dice a ese señor, mira, aquí está, de ella es que te he hablado. Y entonces ella me dice, habla con él. Y yo le digo, pero ¿de qué tengo yo que hablar con el señor? Yo no lo conozco. Y tú me enseñaste que con desconocido uno no debe hablar. Él me hizo muchas preguntas. Y en esa pregunta él me preguntó si yo era virgen, ¿verdad? Yo tampoco sabía que era ser virgen, porque ella no explicaba, ella no le decía a uno nada de eso, mi pastora. Y yo le dije a él, ¿y qué es ser virgen? Y entonces él me dijo que era ser virgen, ¿verdad? Entonces él hizo así. Yo tampoco supe el significado, porque, o sea, los padres de antes no explicaban, no había la malicia que hay ahorita. Y entonces yo fui corriendo y le dije, mamá, ese señor me está haciendo preguntas. Y me está preguntando por esto y esto y esto. Y ella me dijo, ¿qué le dijiste tú? Yo le dije, bueno, sí, él me dijo que era virgen. Y le pregunté a él qué significaba virgen. Y él me dijo, yo le dije que sí, que si yo había conocido a hombre, yo le dije que no. Entonces ella me dijo, mira, yo necesito que tú te vayas con ese señor, para que les trabaje en la casa, para que les lave, les planche, les cocine, sí, como yo aprendí a hacer todas esas cosas. Pues pasó como 22 días, mi pastor. El hombre fue con su primo, llevaron el jeep, él me llevó ropa, mi hermana me vistió, pero si escuchaba que mi hermana del cuarto le decía, mamá, no lo haga porque te vas a arrepentir el resto de tu vida. Y ella le dijo, no te metas porque este negocio es mío. Y aquí quien dice las cosas soy yo, qué es bueno y qué malo. Y yo digo que es bueno para ella. Bueno, llegaron esos 22 días y él me dice, vámonos. Yo salgo corriendo para el cuarto y le pregunto a mi mamá, a ver, mamá, ese señor quiere que me vaya con él. ¿Qué es lo que quiere? Fue donde ella me dijo, yo quiero que te vayas con él porque tú tienes que lavar, tú tienes que plancharle, tienes que cocinar y le pones las casas al día. Todo lo que tú has aprendido aquí en la casa tú lo vas a hacer, ¿verdad? Bueno, yo me fui porque yo iba a trabajar, como ya salían muchas jóvenes, ¿verdad? Más de mayor que yo, de 16, 15 años, y salían a trabajar pues, supuestamente para la Victoria. Pues yo pensaba que también a mí me iba a pasar igual. Bueno, yo me monté en ese carro, mi pastora, pero en el medio de la vía, él hablaba con su primo y hablaba muchas cosas que yo no entendía. Entonces se reían entre ellos y se burlaban. Pero como yo no sabía el significado de todas esas palabras, yo llegué al sitio, a la casa de él y todo eso donde vivía con su primo, ¿verdad? Pues resulta que yo no iba a ir a lavar, yo no iba a planchar, yo no iba a ir a cocinar, sino el negocio que ya hizo que yo iba a ser su mujer. Pues se podrá imaginar, era un hombre adulto, yo tenía apenas 13 años, aquel hombre tenía 27 años. Y estar con una persona que uno no conoce, a uno no le enseñan qué es lo que uno tiene que hacer. Y aquel hombre fue una bestia, fue un monstruo, fue todo aquello, me sucedió toda aquella situación. Pues y a raíz de eso tuvieron una señora que era vecina, me tuvo que llevar el médico y entonces el médico habló con aquella señora y entonces él me hizo una pregunta, yo le contesté y entonces fue cuando él me dijo, ¿y dónde está tu madre? Y yo le dije, pues ella está en la costa, ella está en Costa de Maya. Él lo que hizo fue hacerle la cabeza así al médico y me dice, porque hay niños tan inocentes y tienen que tocarles madres tan degeneradas. Esa palabra yo tampoco la entendí. Entonces la señora que me llevó, que ya me tomó bastante cariño, yo la quise a ella muchísimo, yo la quise a ella como una madre porque ella se ocupaba de mí, me cuidaba, me protegía.
Y cuando salimos del médico, pues ya quiso como de arrancarle la cabeza a aquel hombre, ¿verdad? Y le dijo un pocotón de cosas. Y ella lo amenazó con denunciarlo, ¿verdad? Y entonces le dijo que ella no podía porque él había hecho negocio con mi mamá y solo ella podía como deshacer ese negocio. Entonces yo sané de todo eso, pues entre medio de mi amargura, de mi llanto, de mi dolencia, yo fui como curándome poco a poco, ¿verdad? Perdón. Entonces pasaron mucho tiempo, yo diría como 2 o 3 meses, él me dejó tranquila, pero eso siguió pasando y pasando y pasando, hasta que llegó un momento que yo hablé con esa señora y le dije, yo no aguanto esta situación, porque yo tengo que pasar con esto, porque mi mamá me hizo esto, porque mi mamá no me dijo la verdad, porque no me dijo de lo que yo tenía que enterarme. Entonces Yadí me dijo, yo te voy a ayudar a llegar a la casa de tu mamá. Ella planificó eso y ella le dice a él, mira, yo me voy a llevar a Silvina para la casa de su mamá, para que ella aproveche y vea a su mamá. Me fui con ella, pero cuando yo llegué a la casa de mi mamá me dijo, aquí en mi casa yo después que toda la familia come, y después que tú hagas todos los oficios que tú vas a comer. Y yo Sí. lo hacía por obediencia. Pasaron de eso como 1 año y medio y ella me manda para acá, para la Victoria. Ya estaba yo entre la adolescencia, pues había entrado la adolescencia, ¿verdad? Y ella me manda para la Victoria a un lugar donde yo no conozco. De esas niñas que son de campo, que cuando llegué ahí en el medio de la Victoria y vi tanto carro en el medio de la calle, yo me paré a llorar porque yo no sabía ni cómo cruzar. Un señor me dice, hija, ¿qué tiene? Un señor mayor, ¿qué tiene? Y yo le digo, ay, es que yo no sé dónde estoy, yo estoy perdida porque mi padrino me trajo de allá y me dejó aquí, pero yo no sé ni a dónde ir. Él dijo que fuera para un sitio que se llama Sanidad, pero yo no sé dónde queda. Y da la circunstancia de que yo estaba cerca de ahí. Ese señor mayor me agarró por una mano, me cruzó la calle y me dijo, ¿y a quién vas a ver tú? Le dije, no sé. A mí me dijeron que yo venía a limpiar casa de familia, pero no me dijeron con quién. Llegué yo ahí, él me llevó a la sanidad, él me dejó ahí de verdad, era una cosa de lo que le decían sanidad antes, que ahora le dicen CDI. Ahí había muchas enfermeras, ¿verdad? Y había muchos médicos y hospitalizaban y todo. Él me deja sentadito en una silla y me dice, hija, yo te tengo que dejar porque yo voy a visitar una hija y más bien voy llegando tarde. Pues yo me quedé ahí sentada, mi pastora, yo llegué a las 8 de la mañana y eran las 3 de la tarde y yo todavía estaba sentada ahí con 2 mulitas de ropa en una bolsa. Entonces sale una enfermera y me dice, hija, yo te he visto aquí toda la mañana sentada. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Y cómo llegaste? Y yo quedé como perdida porque eran muchas preguntas a la vez. ¿Qué edad tenías, hermano? 14 años. 14 años, o sea, estaba en plena adolescencia. Entonces yo le dije a ella, mire, yo vengo de Costa de Maya, me trajo mi padrino Filán, él allá es enfermero, y él me trajo para acá porque mi mamá me dijo que me trajera porque yo venía a limpiar casa de familia. Ellos conocían a mi padrino Filán porque él era enfermero ahí también, pero era enfermero destacado en la costa. Y a ese entonces a él le preguntaron, pero él me dejó ahí y se fue para la costa. Me dejó como perrito silvestre, como uno decía en ese tiempo. Entonces, ahí se puso a agrupar una cantidad de enfermeras y hacer un sorteo conmigo y a preguntar, mire, ¿quién necesita una niña para que cuide la casa, para que planche, para que cocine, para que cuide el niño? Había una que necesitaba que le cuidaran 2 niños y se hiciera cargo de la casa. Vivía ella enamorada de la Victoria. A ese entonces que me sortearon y todo eso, pues yo me voy con esa señora para allá, para la Mora, para que queda más allá de la Victoria, ¿verdad? Que queda ahí junto al consejo. Yo llegué a esa casa, yo me hice cargo de 2 niños, una de 9 años y uno de 1 añito. Ella era enfermera, ya salía a las 7 de la mañana a trabajar. Yo me encargaba de la casa, pues ya tenía la experiencia de cómo se limpiaba una casa, de cocinar y todo eso. Pero siempre me tocaba una de mal carácter, que era una bendición de Dios. Ella también tenía mal carácter. Entonces,
Ella peleaba con su esposo y pagaba la rabia conmigo. Ella cuando llegaba tenía su casa limpia, los niños limpios, yo le lavaba los uniformes, se los planchaba porque yo aprendí a planchar muy temprana edad, ¿verdad? Pero tenía un esposo que también era una bendición y un abusador, el cual tuve también a punto de ser abusada por él, me tuve que defender pegándole una plancha caliente en la espalda porque de verdad que estuvo a punto de abusar de mí. ¿Y qué recomendación le darías tú a esas madres que descuidan a sus hijos? ¿Qué recomendación le darías? ¿Qué consejo le ¿Qué daría yo, mi consejo le pastora? daría a esas madres que descuidan a sus hijos? Porque, oye, fuiste una niña muy sufrida, no conocía el testimonio. Siempre que estoy aquí con las personas que atendemos, que pastoreamos, muy pocas veces conocemos el testimonio. Y fue un testimonio bastante triste, por eso le digo que Dios algo grande va a hacer con usted. ¿Y qué le ¿Qué consejo? recomendaría? ¿Qué ¿Qué le consejo? recomiendo? Yo le diría a esas madres que me están viendo, que ven este programa. Mire, uno puede tener un trabajo muy fuerte, pero nosotras las madres siempre tenemos tiempo para nuestros hijos. Yo me voy a poner ejemplo. Necesité mucho el cariño de mi madre, pero no seguí su ejemplo, ni quise repetir el patrón que ella, el horror que ella hizo, ¿verdad? El error. Yo fui madre soltera, ¿verdad? Yo conviví con una persona durante 19 años. A esa persona yo le tuve 6 hijos, que fue mi primera pareja. Me separé de él cuando mi hijo mayor de los 6 tenía 12 añitos. El más pequeñito tenía entre 5 y 6 años. Yo trabajé muchísimo en casa de familia, el cual yo me iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Pero a las 10 de la noche yo agarraba a mis hijos, yo lo besaba, yo lo abrazaba, yo le decía cuánto lo amaba, yo le decía cuánto lo quería. Yo le decía a ellos que yo estaba para ellos en las buenas y en las malas. Hubiese querido pasarme todo el tiempo con ellos, pero lamentablemente yo era papá y mamá. Yo me tenía que ocupar de su educación, de su alimentación, de qué vestían, de qué calzaban, de qué comían, ¿verdad? Pero siempre los fines de semana yo tenía tiempo para ellos. Y los fines de semana compraba algo para compartir con ellos. Y yo le aconsejo que no es solo es darle un regalo al hijo, no es darle como cometen el error de ahorita, ¿verdad? Que salen y le dan el celular para que no la fastidien. No, quítele el celular, compartan con ellos, denle un beso, denle un abrazo, díganle cuánto lo quieren, cuánto lo aman. Estén ahí todas las veces que ellos lo necesiten. No importa que estén pasando por circunstancias muy difíciles. Nosotras las madres siempre tenemos que sacar un tiempo para nuestros hijos, porque nuestros hijos van a caminar por donde nosotros caminemos y donde nosotros pisemos, ellos van a pisar. Porque esos errores que uno comete al darle toda la soledad y todo el desamparo a nuestros hijos, más tarde nosotros los vamos a lamentar. Muchas veces porque no tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón y no conocemos la presencia de nuestro Dios, que es el que nos redarguye, que es el que nos hace sentir ese amor de madre, que es semejanza al amor que Él nos tiene. Y en ese amor nosotros tenemos que abrazarnos. Pídanle a Dios con sabiduría. Pídanle, mire, decirle, Señor, tú que eres de todo amor, tú que tienes un corazón tan bondadoso, tú que nos creaste con tanto amor, pon en mí ese amor que yo necesito para darle a mis hijos. Pero si ustedes lo piden con fe y lo piden con el corazón puro y sincero, el Señor va a hacer que ustedes sientan ese amor. Y no desamparen sus hijos, llénenlo de ese amor. No lo llenen solo de regalos, no lo apremien para esconder el afecto que tienen que darle a sus hijos. No pongan por encima de sus hijos el trabajo que tengan. Cuando vayan de su trabajo, antes de partir, denle un abrazo, díganle cuánto lo quieren, porque ellos van a crecer con ese amor, porque así ellos vivan en un día de soledad, ellos van a decir, mi mamá me quiere, mi mamá me ama, y eso a ellos lo va a ir fortaleciendo en lo sentimental, en lo espiritual, en todo su sentido. Ellos siempre van a recordar esa palabra que nosotros como padres les vamos a dar. Quiéranlos mucho, ámenlos.
Gloria a Dios, hermana. Y este es el motivo, y esta es la razón por la cual estamos haciendo este programa. Y usted dirá, la hermana tiene que recordar todo eso, sí, y es valioso, es algo que nos ocurrió y Dios lo permitió por algo, porque Dios sabía que en algún momento ella iba a estar testificando que a pesar de tanto dolor, porque yo aquí estoy pensando, y yo decía, Dios mío, ¿cómo esta hermana pudo soportar tanto dolor? Porque Dios estaba con ella y en algún momento, así como Job, Dios permitió que Job pasara hasta lo último, pero para mostrar la grandeza de Dios. Entonces, bueno, Dios permitió que ella pasara hasta lo último, pero para hoy mostrar la grandeza y el poder de Dios. Yo creo que usted también está sorprendido o sorprendida de que cómo un ser humano puede pasar por tanto dolor. Y yo te digo la razón. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre había estado allí, esperando el momento para tomar su corazón y sanarlo. Y me hace recordar cada vez que ahorita dijiste que lo amaran, el papá debe amar a sus hijos, la mamá debe amar a sus hijos. Y me hiciste recordar del libro de Coquito, ¿verdad? Coquito, el libro de Coquito. Lo que leíamos ahí, hermana, Así, mi no papá aprendí. me ama, mi mamá me mima. Así es. Y eso era solo lo que decía el libro, porque no nos conseguíamos tal vez un papá que amara, una Así mamá que mimara, y yo creo que por eso era que costaba tanto aprenderse esa lección, es. y le Sí, daban coquito para que aprendiera así la lección, por eso se llamaba así Coquito. Pero a lo mejor pensando ahorita, no sé, algo que se me viene a la mente, que cómo nos costaba. A lo mejor mi papá me ama, mi papá me mima, a lo mejor si ese hubiese sido una realidad, rapidito se aprendían así es. esa lección y rapidito aprendían a leer. Pero Sí. bueno, hermana, gloria a Dios y me pregunto eso, ¿cómo soportaría tanto dolor? Y bueno, una vez que se casa, hermana, sigue sufriendo, una vez que sale ya de la situación y también algo que tenemos que mencionar aquí en este programa, porque tú, prácticamente tu madre no te supo dar el amor, pero vemos que tú siempre le diste y fuiste agradecida y siempre veo que te esforzaste para trabajar, para darle a ella, le dabas todo a ella, o sea, no le pagaste con la misma moneda, porque la palabra de Dios dice, honra a padre y a madre para que te vaya bien y seas de largos años de vida en esta tierra. Eso lo dice la palabra de Dios en Efesios, en el libro de los Efesios. Así sea bueno, así sea malo, Dios te manda a honrar. Honra a padre y a madre para que te vaya bien. Y a pesar de los maltratos, a pesar de todas las cosas, usted siempre la honró. Y por eso es que Dios ha permitido que a usted, bueno, ahora le vaya bien. Amén. Y después que sales de todo ese sufrimiento de la mamá y todo, ¿en algún momento abusaron de ti o siempre te defendiste? Después de, después de aquel señor con el que mi mamá hizo negocio, como yo le digo, sí recibí de mi esposo mucho abuso, Abuso de su esposo también. O sea, que fue había el papá de mis maltrato, hijos. el papá de tus hijos. Porque yo salgo de las circunstancias de los maltratos, ¿verdad? Y de la injusticia de mi mamá. Y después que ella hizo negocio conmigo, con aquella persona, que yo me fui a esa casa, como le estoy diciendo, a trabajar en esa casa de familia, precisamente trabajando ahí, yo conocí el papá de mis hijos, Mm, el cual pasaron 2 años en esa casa trabajando, ¿verdad? Yo llegué ahí con 14 años, cumpliendo 16 años, yo me pongo a vivir con él, huyendo de todos esos maltratos. Él me dice a mí, habla conmigo, ¿verdad? Y aparte de que yo digo como que me enamoré primera vez. Y, y él era muy tierno, él era muy dulce, él era un caballero, el hombre que yo más amado de toda mi vida. el príncipe azul, Eso, yo veía que ahí después se convirtió en el como, sapo, ¿no? como el príncipe azul, ¿verdad? Huyo de todo aquello maltrato. Él me dice que si yo quiero ser su esposa, yo le digo que sí, sin pensarlo. Y me fui enamorando de él así como profundamente. Ay, ese corazón yo sentía paloma, yo sentía mariposa y de todo un poco. Él, como le dije, él era muy caballero, él era muy tierno. Él fue muy noble conmigo.
Pero después que yo me pongo a vivir con él, no me casé con él, viví con él en un concubinato durante 19 años. Vamos a decirle que los primeros 12 años mi vida fue de princesa. Yo no trabajaba, yo me ocupaba de mis 4 hijos mayores, ¿verdad? A ellos no le hacía falta nada, ellos no carecían, yo tampoco carecía nada. Mi vida era de cuidar a mis hijos, dedicarme a ellos y dedicarme a él, y a los oficios de la casa y a los bebés. Pero después nosotros vivíamos en Los Teques, ¿verdad? Él se muda para acá, para La Victoria. Él alquila por aquí un terreno donde le decían Hacienda de los Andrade. Y ahí mi pastora se le sale el verdadero yo. Ya no era ese hombre cariñoso, ya no era ese caballero, ya no era ese príncipe azul. Ese príncipe azul se tornó que eso era amargura total. Entonces ya no eran los maltratos verbales, sino que eran los maltratos físicos. Entonces la vida de la princesa de estar en la casa cuidando a los niños ya no fue de esa manera, sino que yo ya tenía que ir al campo a trabajar con él, a la escardilla, a la pico, si había que jalar machete, si había que surcar, si había que regar. Bueno, yo no le tuve miedo a nada de eso, y yo sentía que no me pesaba porque yo venía de trabajar en el campo con mi papá muy pequeño, y yo ya estaba acostumbrado a eso, y eso era algo que a mí también me gustaba y me llamaba la atención, pues. Pero ya llegó un tiempo en que las violencias fueron incrementadas y se fueron incrementadas y fueron creciendo y creciendo. Nos fuimos de La Victoria, ¿verdad? Ahí yo tuve mis 2 hijas hembras, ya tenía los 2 niños varones, ahí tuve las 2 niñas hembras, y ahí nos fuimos a una parte que le dicen Cupir, Estado Miranda, que es entre Balovento y Estado Miranda. Ahí nosotros tuvimos una finca grandísima, no la logramos ni siquiera trabajar toda porque era demasiado grande. Pero llegando a ese sitio, él empezó a tomar. Y eso era que tomaba día y noche, tomaba día y noche. Tanto así que ya él llegó al alcoholismo, y entonces ya no eran las palabras verbales, sino que eran los maltratos físicos. Él me maltrataba mucho. Entonces, como compró fuera del pueblo, lejos del pueblo, ¿verdad? Ahí nadie se enteraba si yo gritaba, ahí nadie se enteraba si yo lloraba, ahí nadie me veía con los moretones, si él me rompía o no me rompía, si me cortaba o no me cortaba, y nadie se enteraba de nada, y se enteraba eran mis hijos que yo tenía. Y entre el medio de todas esas violencias, ¿verdad? Ahí duramos nosotros 9 años, ahí le tuve 2 hijos más, que fueron los 2 menores que yo les llamo, que ahorita tienen 36, 37 años. Yo ya tenía que dedicarme a las tierras, ya él se dedicaba a tomar, ya eran 3 borracheras por día, pasaba la noche tomando. Fue muy duro para mí, porque él, en lugar de ayudarme con la responsabilidad de mis hijos, él se dedicaba a ir a tomar, y en medio de su alcoholismo, él me golpeaba demasiado, el cual a veces yo quedaba inconsciente, y cuando yo recordaba de mí, pues estaba yo llena de moretones por todas partes, morada, mi pastora, irreconocible por este lado, que a veces para respirar me costaba, a veces para caminar me costaba, a veces de la hinchazón de la cara yo casi no veía. Pero yo soporté todo eso, mi pastor. Así fueron pasando los años, ahí vivimos 9 años en el medio de esa tortura, ¿verdad? Nos volvemos a mudar para Los Teques, el cual ya no tenía parte de sociedad porque ya nadie quería darle trabajo porque él estaba alcoholizado. Pero llegamos a un sitio que yo le doy la gloria a mi Dios, porque Dios siempre estuvo conmigo, aunque yo en ese momento no lo reconociera como mi Dios, ¿verdad? Porque también me hizo falta una persona que me hablara de la palabra. Sé que el Señor existía, pero uno le hablaba a Dios a su manera. No es ahora que uno lo tiene en el corazón y uno lo tiene en alto, y todo es para mi Dios, y ese amor tan grande que yo siento pues en este momento por mi padre. Si yo lo hubiese conocido en aquel tiempo, quizá no hubiese pasado por todo lo que pasé.
pero también le doy la gloria a mi Padre y le doy las gracias porque era necesario que yo pasara todo eso, porque a raíz de todas esas cosas que yo pasé, Él me fortaleció sin yo saberlo. Y en el medio de esa fortaleza, pues me hizo ser más fuerte de lo que era, ¿verdad? Pero a raíz de todo eso, cuando llegamos ahí al hotel, que yo tuve que ponerme de cocinera en un sitio donde todos los portugueses hacían como una sociedad, Mm. y yo le dije a un señor que estaba ahí que si podía darme trabajo porque yo necesitaba alimentar a mis hijos, yo no tenía de dónde, y él no estaba trabajando. Entonces él me dijo, sí, que no había problema, que yo le lavara la ropa, que yo le limpiara la casa, y yo le cocinaba a ellos, yo le hacía el desayuno, el almuerzo y de la cena, y yo cocinaba por ellos solos. Ahí empecé yo, me pagaban quincenal, ya los niños más grandes, mis dos hijos mayores, después de salir del colegio y cumplir con sus tareas, ¿verdad? Y ayudé en los labores de la casa. Ellos cargaban los repollos, los que eran grandes, yo los cargaban y ayudaban a llenar los sacos. En aquel entonces se llenaban los sacos para poder llevarlo a los mayoristas. Y a ellos le daban como un sueldo mínimo, pero le servían para yo comprarle cuadernos, comprarles útiles escolares. Y alcanzaba, ¿verdad? Y me iba bien, a la gloria del Señor. Ya él no para los fines de semana, se iba otra vez para donde vivíamos antes. Él se desentendió totalmente de mis hijos, el cual en una de esas él me abandonó, tuvo 9 meses que yo no supe de él, pero gracias a Dios, en el medio de todos esos portugueses, por el trabajo que ellos me dieron, a mí con el sueldo que yo ganaba me daba para sustentar a mis hijos. Y a ellos no les hacía falta, ya podían comer las 3 veces al día. Ahí pasamos como 2 años, regresamos otra vez aquí a Aragua. Aquí estuvimos viviendo como 1 año y medio. En ese tiempo, en ese transcurso de año y medio, no hubo maltrato. Ya él se buscó un trabajo, ya ayudaba con los niños, ya me ayudaba a mí con el mercado y con todo eso. Pero en el medio de esas loqueras que le daban en el alcoholismo, regresamos a los teques otra vez. Y entonces ahí empezaron otra vez los maltratos. De tal manera, mi pastora, que eran tantos los maltratos que yo a él lo intenté matar muchas veces. Nosotros conseguimos un terreno que era portugués también, y a él le decían cadáver. Y entonces le decían, mira, cadáver, quédate aquí en este terreno y lo que tú siembres es tuyo, pero me cuidas la casita y me cuidas el terreno. Pero él no sembraba el terreno, él no se ocupaba del terreno, quien lo sembraba y quien lo trabajaba era yo mientras él dormía, su borrachera. Pero como eran tantos los maltratos que él me daba, mi pastora, que él se despertaba y él tenía un lugarcito donde se sentaba. Y el terreno era así, mi pastor. Es lo que nosotros le llamamos, era como una ladera. Ladera es cuando los terrenos son así como inclinados, ¿sabes? Y abajo había muchas piedras. Y yo maquinaba el enemigo, me hacía maquinar, ¿sabes? Y yo agarraba el pico, mi pastora, cuando estaba así de espalda, y yo llegaba y lo medía, suavecito, que no se diera cuenta. Y por mi cabeza yo decía, si yo le doy, él va a rodar, él va a caer allá abajo, él se va a golpear con las piedras y nadie va a saber si fue el pico o si fue con una piedra que se dio. Y yo lo veía a mi pastora, en mi visión yo lo veía muerto, abajo, en el fondo del terreno. Pero en eso pasaba como una pantalla por mi mente. Y ahora es que yo lo sé, ¿cómo le digo? Ahora es que yo sé, ¿verdad? Que era porque el Señor me mostraba mis hijos por delante, ¿sabes? Él me ponía, aquí están tus 6 hijos. Y él me guardaba de hacer lo que yo iba a hacer. De los Y en esa pensamientos. mente cuando él me venía, yo veía a mis 6 hijos y rapidito yo pensaba, ¿y qué van a hacer de mis 6 hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Y eso me detuvo, mi pastora, de que yo cometiera ese asesinato muchas veces. Siempre lo pensó, pero Siempre lo pensé, no pero llegó. no llegué Gloria a a Dios. esa Por combinación. eso le digo, pues, que Dios la guardó muchísimas Muchísimo, mi veces, pastora. a pesar, bueno, el sufrimiento vivo. Yo creo que tu mujer que está conectada, si piensas Así es. que ha sufrido, pues ve este testimonio. El sufrimiento vivo pasó esta hermana que tenemos aquí, y es increíble que después de tanto sufrimiento, hoy ella pueda estar sirviendo a Dios.
Y servirle a Dios Amén. es servirle al ser humano. Y lo hace con tanto cariño, con tanto amor, que vive en Cagua, vive en la población de Cagua. Y creo que muchísimas veces le ha tocado venirse hasta caminando, Sí, ¿verdad, y me hermana? voy Hasta caminando también. caminando y se va caminando por el amor que tiene de servirle a Dios, porque pienso que ese amor que no le dieron a ella, ahora ella quiere darlo. Pero ¿sabes por qué? Porque el amor de Dios llegó a su corazón. Y bueno, yo creo que no es la mitad, ya llevamos ya la hora que tenemos en el programa y creo que no es ni la mitad de lo que esta hermana ha vivido, gloria a Dios, pero lo que queremos enfatizar es que a pesar de tantas cosas que ha vivido, porque todavía creo que, bueno, estaba hablando todo de tinieblas, las tinieblas llegaron, creo que no hace falta preguntarte porque llegaron desde que tenía 7 años, desde que la mamá pues te entregó toda esa responsabilidad y el maltrato, todo lo que te hizo, y después se consigue un esposo y siguen los maltratos, la cadena allí, pero lo más importante, lo que queremos enfatizar es que aquí está mi hermana. A pesar de tanto sufrimiento, tuvo ese pensamiento de convertirse en una asesina y no lo fue. Y quiero decirles que tiene una familia muy hermosa. Sus hijos este, hablan cariñoso y gloria a Dios porque ahí están unidos. Pero la semana que viene vamos a continuar con este testimonio grande y maravilloso. Por eso te digo, si tú crees que has sufrido, pues mira este testimonio y comparte, porque hoy yo puedo darle las gracias a Dios y decirle, Señor, gracias. Todos los días le doy gracias, le doy gloria, porque bueno, ni la cuarta parte de lo que ella ha sufrido he sufrido. Y así han llegado muchas mujeres maltratadas aún por sus propios padres, maltratadas por sus propios hijos, maltratadas por sus propios esposos. Y es increíble lo que Dios hace, porque toda la gloria es para Dios. Simplemente nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, colaboradores, como dice la palabra, colaboradores de Dios. Pero Dios es el que actúa en los corazones, Dios es el que restaura, Dios es el que sana, Dios es el que le da una nueva oportunidad de vida. Y no importa la edad que tú tengas, fíjense la edad que ella tiene, llegó muy herida. Aún en su testimonio dice que maldijo su propia arma. Pero eso te vas a enterar la semana que viene, cómo fue eso y cómo logró ella salir de esas tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Entonces te damos esas gracias, te damos gracias por permitirnos entrar hoy a tu hogar. No te olvides de compartir. Si crees que todo está perdido, pues mira el testimonio de ella. No todo está perdido. Ahora es que empieza la vida, una vez que recibes a Jesucristo en tu corazón. Cree en Él, cree en Jesucristo, porque está vivo y sigue, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y está haciendo cosas grandes y maravillosas. Entonces, bueno, nos despedimos, hermana Silvina. Yo creo que como te voy a durar como unos tres programas, porque es necesario, hermana, es necesario. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas mujeres heridas, muchas mujeres maltratadas, muchas mujeres que están con una venda en los ojos y también una Una venda en mordaza. la boca para que no hablen. Y Dios está siempre atento, Dios siempre está aquí. Entonces, busca la ayuda porque sí se puede salir adelante. Entonces, bueno, nos despedimos, hermana, nos despedimos dándote las gracias, invitándote para el próximo lunes a esta misma hora a continuar con este testimonio grande y maravilloso. No me quiero ir sin antes orar. Padre celestial, mi Dios bueno, Padre amado, te damos toda la gloria.
y las que aún se van a conectar en tus manos, Señor. Padre, para que ellos vean, Dios amado, las cosas grandes y maravillosas que tú haces, si vienen a ti, Señor, con un corazón dispuesto, Padre Santo. Ahí están en tus manos, mi Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto ha sido de las tinieblas a su luz admirable.